Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este es su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su amigo servidor Ubaldo Quiñones y su canal GateW le traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y miren, me voy a trasladar nuevamente al conflicto, o digamos a la operación especial que realiza Rusia allá en Ucrania desde el pasado 24 de febrero de este año, en el cual llegamos al 51 días de esta operación especial. Pero vamos, hay quienes realmente están pensando, déjenme que le diga un comentario antes de empezar, hay quienes realmente están pensando que lo que está pasando allá en Ucrania es únicamente el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Realmente la mayoría de personas así cree que Ucrania se está enfrentando a Rusia y que Rusia tiene un ejército de papel, porque no puede avanzar, porque no puede acabar con Ucrania, porque no realiza o está teniendo graves pérdidas. Así lo dicen los grandes medios de comunicación, porque estamos en medio de una guerra cognitiva, una guerra de farsas y mentiras en las cuales los políticos de Europa y Estados Unidos, junto con los medios de comunicación, tratan de crear o desvirtuar la realidad de lo que realmente pasa en Ucrania, ocultando la verdad de lo que está pasando en Ucrania. Yo le he dicho una y otra vez, porque en esta guerra cognitiva tiene como objetivo poner como malo y como Hitler y como el malvado al señor Vladimir Putin y al ejército de Rusia. Y todas las masacres y toda la destrucción que hay en las diferentes regiones se le quiere culpar a Rusia. Sin embargo, no se habla de los crímenes que está cometiendo el batallón de Azov, el ejército de Ucrania, el dictador Zelensky, porque ya es una dictadura rapaz allá en Ucrania con el señor Zelensky, y sin embargo, de ellos no se habla porque se trata de darle luz verde a que ellos cometan todo tipo de crímenes, porque mientras que tengamos esta guerra cognitiva, esta guerra de farsas y mentiras, pues los grandes medios y políticos de Europa se encargarán de acusar a otro de esos crímenes. Y hablo de Rusia. No lo estoy defendiendo, pero es que esta es una realidad. Estamos en medio de una guerra de farsas y mentiras. Y me imagino que en esa guerra de farsas y mentiras, como le he dicho, no solamente youtuberos asociados a estas grandes empresas, a estos grandes medios, siguen con esa rusofobia y al mismo tiempo con esa desinformación, hablando de que Rusia no puede o no tiene capacidad. Bueno, se siguen equivocando una y otra vez. Lo reitero nuevamente aquí. A aquellos que me siguen les voy a decir algo que es una realidad. Desafortunadamente, la guerra o este conflicto entre Ucrania y Rusia nada tiene que ver. No es únicamente Rusia y Ucrania. Aquí está la verdad. Realmente ya Rusia no está enfrentando a Ucrania. Está enfrentando a todas y cada una de las naciones que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A todas y cada una de ellas. Ok, ahorita le voy a exponer la verdad de esto. Los hechos y noticias. Pero ¿a qué me refiero? Que está enfrentando no a Ucrania, sino a todas las naciones que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Que no son 25, son más de 32 naciones. Rusia está enfrentando a todo Occidente. Pero el territorio que eligieron para enfrentar a Rusia es Ucrania. Y los ucranianos, la carne de cañón que necesitaban para todo esto. Porque al final es el único perdedor, junto con Europa. Estados Unidos por el momento el ganador. Lo he repetido una y otra vez, pero ahora vamos para que entienda. Vamos aquí, le voy a exponer algunos hechos y noticias importantes para llegar y exponerle cómo la Organización del Tratado del Atlántico Norte está metida en este conflicto y son los que están enfrentando a Rusia. No el ejército de Kiev, el ejército de Ucrania. Ellos únicamente son los que están operando a favor del resto. Pero vamos aquí. Voy a empezar por darle hechos y noticias importantes también sobre la gran mentira de que Rusia no puede hacer. Yo he dicho una y otra vez, si Rusia quisiera eliminar y acabar con Ucrania, si quisiera haber eliminado completamente Ucrania, ya lo hubiera logrado. Pero tendría que haber actuado como actuó la Organización del Tratado del Atlántico Norte cuando destruyó a Yugoslavia, cuando destruyó a Irak, cuando destruyó a Libia, cuando destruyó a Afganistán y como estuvieron destruyendo a Siria. Solamente así, lanzando de manera indiscriminada bombas en contra de toda la población civil. Esto es lo que han hecho.
Si Rusia actuara como ellos, ya hubiera acabado con Ucrania. Lo hubiera hecho rápidamente. Hasta hoy ha tratado de mantener un equilibrio y evitar pérdidas fatales de civiles, más allá de lo que digan los grandes medios. Pero vamos aquí a lo importante. Tiene el poderío para eliminarlos. Pero ahorita se lo voy a exponer. Empecemos con hechos y noticias de información para que me entienda. Voy a empezar por el pasado 12 de abril, justamente cuando la fragata misilística Moskaya de Rusia fue atacada o tuvo un fuerte incendio en uno de los depósitos interiores precisamente de esta fragata, y la cual obviamente este 14 de abril anuncian que se hundió en el Mar Negro. ¿Pero qué pasó realmente ahí? Bueno, según las informaciones, este pasado 12 ocurrió una explosión en uno de los depósitos. Así lo dice el ministro de Defensa de Rusia, o digamos el Ministerio de Defensa de Rusia. Sufrió una explosión, esto causó inmediatamente un grave incendio. Los marines el personal de este buque fue inmediatamente rescatado, y mientras que era trasladado justamente a un puerto, ahí se hundió en el Mar Negro. Según el batallón de Azov o el Ministerio de Defensa de Ucrania, fue Ucrania quien utilizando misiles antibuque Neptune de origen tal vez estadounidense o alemán, yo no sé de quién se los envió. Estos fueron los responsables de haber atacado a este buque misilístico ruso. Pero bueno, es lo que dicen ellos y es lo que dice el Ministerio de Defensa de Rusia. Pero no olvidemos que este pasado 13 de abril un helicóptero de origen ucraniano lanzó un ataque a las regiones de la frontera entre Ucrania y Rusia, especialmente a las provincias de Volgorod y Briansk, entre las cuales causó daños a habitaciones, a casas, así también como a 8 personas, entre ellas una mujer embarazada y un niño, los cuales se encuentran fuera de peligro, según lo informa el Ministerio de Defensa de Rusia. Ya están fuera de peligro y toda vuelta a la calma. Inmediatamente, este helicóptero que atacó a la región de Volgorod y Briansk fue inmediatamente alcanzado por un misil antiaéreo S-400 de origen ruso, dando por eliminado la próxima amenaza, o sea, fue destruido. Pero vamos a otro punto interesante de todo esto. Este 14 de abril, porque ya casi es 15, este 14 de abril, nuevamente, por primera vez en semanas, graves explosiones fueron escuchadas en la capital de Kiev. Esto no lo dicen los grandes medios. ¿Por qué? Porque no les conviene ver cómo Rusia está aplastando a mercenarios, al ejército de Ucrania y a la infraestructura militar de Ucrania. Esto no lo dicen. Según las informaciones, este 14 de abril, fuertes explosiones fueron escuchadas especialmente en la región precisamente de Mykolaiv, allá en Ucrania, en la capital. Según las informaciones del Ministerio de Defensa de Rusia, Rusia lanzó un fuerte ataque en contra de depósitos de armas, así también como de infraestructura militar del ejército de Ucrania, así también como una fábrica de misiles y una bodega que se encargaba de la reparación de armamento ucraniano, tanques, sistemas de defensa antiaérea, así también como de ataque de Kiev. Fueron totalmente destruidos y calcinados. Según las diferentes informaciones de los residentes de la región, fueron las explosiones más fuertes jamás escuchadas desde que inició el conflicto. Fueron tan fuertes y poderosas las explosiones que lograron sentirse a lo largo de docenas de kilómetros, así también como la expansión del fuerte poder que tenían, lograron sentirse a lo largo y ancho de diferentes regiones. Estamos hablando precisamente, según el gobierno de Rusia, en esta región de Mykolaiv, allá mismo ya en la capital ucraniana, destruyó un centro de mercenarios, así también como del ejército de Ucrania, que quedó totalmente destruido, en el cual, según las informaciones, pudieron haber muerto más de 200 mercenarios extranjeros y otro tanto del ejército de Ucrania. Una bodega que se encargaba de la reparación justamente de armamento ucraniano en el conflicto. Y estoy hablando de
de Zulian. Esa es precisamente, se llama Zulian, esta bodega en la cual se encargaba de la reparación precisamente de sistemas de tanques, sistemas antiaéreos, sistemas de ataque, así también como de buques. O sea, era toda una bodega, se puede decir, muy extensa. Al mismo tiempo, el gobierno de Rusia afirma haber destruido diferentes instalaciones del ejército de Ucrania a lo largo de la región. Instalaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron totalmente destruidas. ¿Qué fue lo que utilizó? Según las informaciones, un buque misilístico desde el Mar Negro lanzó un gran ataque con misiles, utilizando misiles tácticos de alta precisión calibre. Ya lo que es la región de la capital ucraniana está sintiendo los golpes y embates del poderío militar de Rusia. Y no se olvide usted, amigo seguidor, suscriptor de su canal GateW, que le había informado en los videos anteriores que el señor Ramzan Kadyrov, y hablo justamente del comandante en jefe de las fuerzas chechenias allá en Chechenia, se encuentra y había dicho, y yo lo vuelvo a reiterar aquí porque hace unas horas volví a escuchar al señor Kadyrov decir que se preparan y que están preparándose para la gran ofensiva, porque el puerto de Mariupol está a punto de caer, hay ya muy poca resistencia, se siguen entregando por cientos de mercenarios, así también como del mismo ejército de Ucrania, debido a que ya no tienen alternativa. Están sitiados, ya no pueden salir ni entrar, ya no se les puede llevar ningún tipo de repuesto ni alimentos. Por lo tanto, esto es cuestión de horas y días para que completamente la ciudad de Mariupol, así también como el puerto de Mariupol, el más importante, caiga en manos de Rusia. Y a partir de entonces, Rusia podrá decidir el futuro de Ucrania, como lo quiera y como lo desee. Se los digo con responsabilidad. Y les decía que el señor Kadyrov decía que se preparaban para una gran ofensiva en contra de Kiev y la toma de la capital. Esto es innegable e indetenible. Pero vamos aquí ahora a lo importante, a lo que lo quería decir yo, referente obviamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se encuentra prácticamente en territorio ucraniano. Mire, yo le he dicho, primero, ¿por qué digo que ya es una guerra entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Y ya estamos hablando de armas nucleares. Les digo, nos estamos acostumbrando tanto ya a escuchar. Lo dice el señor Joe Biden, lo dice el señor Vladimir Putin. Ya se está hablando en todas las partes de armas nucleares. Y va fortaleciéndose esta ideología de armas nucleares. Así es que no sé hacia dónde vamos. Precisamente por eso Estados Unidos y Europa estaban desesperados por la caída del puerto de Mariupol, porque como ¿cómo le diré? Es el puerto más importante de todo Ucrania y de toda la región del Mar Negro, que dominado por Rusia domina todo, pero precisamente para tratar de evitar que cayera el puerto de Mariupol allá en Ucrania, ahí se concentró la gran parte del ejército de Ucrania, del batallón de Azov y los mercenarios. Entonces, tomando ese puerto, ya no hay resistencia para Rusia. Entiéndalo aquel que quiera entenderlo. Pero vamos aquí a lo importante. Yo hablaba de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Aquí le va la información. El gobierno de Rusia, y esto apenas viene esto apenas lo va a empezar a escuchar. El gobierno de Rusia afirma lo siguiente: entre los cientos de prisioneros que hemos tomado, encontramos personal militar, altos oficiales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pronto expondremos, pronto los llevaremos a juicio y expondremos al mundo la realidad de lo que ha venido pasando. Los van a llevar a juicio a comandantes, así también como a personal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ante esto, ¿qué dice el señor Jens Stoltenberg? El señor Jens Stoltenberg, ya hablo del secretario general de este organismo, afirma que las personas y personajes capturados por el ejército de Rusia no estaban ahí para luchar en contra del gobierno de Rusia, no han participado de los conflictos, eran instructores nada más en esa región. Mire, instructores.
pero estaban en el puerto de Mariupol, ¿ok? Entre todos y cada uno de aquellos combatientes de la Legión del Exterior que fue solicitada por el señor Zelensky, se encontraban entre todo el personal que estaba combatiendo al ejército de Rusia. ¿Para qué se hacen? Al ejército de Rusia ya cayeron oficiales, personal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando se comprometieron a no apoyar a Ucrania militarmente. Tenemos mercenarios de todas las naciones europeas y de otras naciones. Bueno, hay mercenarios de todos ellos. Ahora personal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ya fue capturado. A esto temían, la involucración de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya estamos hablando de combatientes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no mercenarios, combatientes de este organismo. Más los cientos y miles de millones de dólares, el Departamento de Estado, el señor Lloyd Austin, así también como el vocero precisamente del Pentágono, Jim Kirby, estamos enviando diariamente armamento a Ucrania. Haremos todo lo posible para que se fortalezca y pueda resistir el ejército de Ucrania. Queremos una Ucrania independiente y Rusia aislado y totalmente agotado. Sí, cuando hablan de armamento de este tipo, lo dice Mark Milley, lo dice el representante del Pentágono, lo dice todo el mundo. Y todas las naciones europeas, así, sin tapujos, lo han dicho públicamente. Enviaremos todo el armamento que necesite el gobierno de Ucrania. ¿Qué es esto? Yo lo he dicho una y otra vez. Rusia tiene, desde el momento en que encuentra personal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, desde el momento en que estas naciones apoyan militarmente a Ucrania con todo tipo de armamento, no solamente de defensa, sino también de ataque, y no es que yo esté a favor de la guerra, es que las cosas como son se tienen que decir. Rusia ya desde este momento, con este personal que es directamente conectado a las diferentes naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y con todo el armamento que le están enviando a Ucrania, Rusia tiene todo el derecho, bajo las normas, leyes y bajo la Organización de Naciones Unidas, a defenderse. Y cuando digo defenderse, es que él, como es una nación agredida desde Ucrania por todas estas naciones, tiene el derecho a atacar cualquier instalación militar de cualquier nación de Europa. Lo digo yo con responsabilidad, porque aquel que sepa de leyes y que entienda cómo funcionan los mecanismos de guerra, sabe que este es un derecho de Rusia. Es más, inclusive, desde que impusieron las sanciones económicas, Rusia tiene todo el derecho a militarmente atacar cualquiera de estas naciones. Cualquiera que es buen analista lo sabe y lo entiende. Cualquiera. Entonces, estamos hablando de que esto se complica aún más, y que mientras que sigan enviando más armamento, y mientras que este tipo de casos y acciones se sigan dando, porque hay que ver cómo cayó también el Moskova, o Moskaya, precisamente este buque realmente misilístico de Rusia, si realmente a lo mejor fue atacado por una de estas armas que están enviando Estados Unidos y Europa. Lo malo es que ya han dicho que van a enviar armas letales. Por lo tanto, ya es una guerra, amigos, entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos. Guste o no, desafortunadamente, esperemos que no lleguen a las armas nucleares, pero ya están hablando, por ejemplo, Rusia, no solamente la vocera del Kremlin, sino también el vocero del señor Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha dicho que si estas naciones deciden adherirse precisamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Finlandia y Suecia, pues prácticamente ellos se verán obligados a llevar armas nucleares a lo largo precisamente de todo el Ártico y de todas las regiones. O sea, ya estamos hablando. Entonces, ¿qué está llevando? Aquí me deja claro que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no ha llevado en ningún momento seguridad a ninguna nación, sino todo lo contrario. Cada vez hay más inseguridad y más armas a la puerta de cada nación. Desafortunadamente, debería desaparecer un organismo y otro, incluyendo las Naciones Unidas, que no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, ahí se la dejo. Yo le dejo el hecho, la noticia, le doy la información, pero al final...